Bueno, el día de hoy trabajaremos sobre la resolución de triángulos haciendo uso de razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Para ello, vamos a suponer la siguiente situación. Necesitamos construir una rampa, no sabemos qué tan larga debe ser. Conocemos la altura que va a tener la rampa, pero no conocemos ni el tamaño de la rampa ni la distancia entre la parte inferior de ella y la base de la rampa. Para ello vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, partiendo del hecho de conocer cuáles son los elementos que conforman el triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo y sabemos que el ángulo enfrente va a corresponder al cateto opuesto. El ángulo que se forma de la altura, de la perpendicular entre la altura y la base de la rampa, es un ángulo de 90 grados. Y el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados corresponde al lado más largo del triángulo que se conoce como hipotenusa. El lado que conforma uno de los lados del ángulo recibe el nombre de cateto adyacente. Bien, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso. De esta manera no conocemos el valor de la hipotenusa. Sabemos que este que está enfrente va a ser enfrente del ángulo A, va a ser el lado A. Vale 4, nos quedaría 4 a la 2, más el cateto adyacente que corresponde al lado B, porque está enfrente del ángulo B. Entonces, tampoco lo conocemos. Y observamos que el teorema de Pitágoras, en este caso, no nos permite resolver ninguna de las dos preguntas que tenemos, que es el tamaño de la rampa y la distancia que hay entre la parte inferior de la rampa y la base de la misma. ¿Por qué no nos permite hacer? Porque nos presenta una ecuación en la que hay dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas, es decir, con dos datos desconocidos. Para ello, entonces tenemos como plan B el uso de las razones trigonométricas. Ese va a ser nuestro plan B, razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, que son comparaciones que hacemos de todos los lados del triángulo, haciendo uso de la división de ellos, entonces nos permite, en este caso, por decirlo así, que el coseno de 20 grados va a ser igual al cateto opuesto, el cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. Sabemos que el cateto adyacente no lo conocemos y la hipotenusa tampoco. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esa no nos sirve porque seguimos manteniendo una ecuación con dos incógnitas.
debemos encontrar una razón trigonométrica en la que solamente nos quede una sola incógnita. Si probamos nosotros ahora con seno de 20 grados, entonces vamos a tener que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, si lo conocemos, es 4 y la hipotenusa no la conocemos, que es H, no la conocemos. Pero fíjate que ahora solamente tenemos un dato desconocido. Solamente tenemos un dato desconocido. Como solamente tenemos un dato desconocido, entonces sí es posible encontrar la solución. ¿Por qué? Porque al tener un dato desconocido, lo que hacemos es hacer uso del despeje de la ecuación. Despejamos la ecuación. Veamos cómo lo hacemos. Sabemos que tenemos seno de 20 igual a 4 sobre h. La h pasa a multiplicar y el seno de 20 pasa a dividir. Esto lo resolvemos con la calculadora. La calculadora siempre debe estar en modo de Bien, entonces acá tenemos 4 entre seno de 20. Eso corresponde a 4 dividido entre, si sacamos seno de 20 en la calculadora, nos daría un resultado de 0,34. Cuando hacemos la división de 4 entre 0,34, esto nos daría 11.69, 11.7. Listo. Quiere decir que la hipotenusa va a tener un valor de 11.7. Bien, ahora tenemos la decisión o si utilizar el teorema de Pitágoras o seguir utilizando las razones trigonométricas con el mismo procedimiento. Por ejemplo, si usted decide utilizar las razones trigonométricas, entonces ya conocerías el valor de la hipotenusa, porque sería el que acabas de encontrar, 11,7. Simplemente te hace falta encontrar el cateto adyacente. Pero si decides utilizar ya el teorema de Pitágoras, entonces sabes que la hipotenusa tienes un valor de 11.7 al cuadrado, va a ser igual a 4 al cuadrado más b a la 2, que sería el otro cateto, que sería el cateto adyacente. Entonces, 11.7 despejando, 11,7 al cuadrado menos 4,2 al cuadrado va a ser igual a b a la 2. Por lo tanto, b sola o b a la 2 va a ser esa diferencia de 11,7 al cuadrado, 11,7 al cuadrado menos 4 a la 2, que serían 16. Esto nos daría un total de 11,7 al cuadrado, nos daría igual a 121,49 menos 16. Y esto nos quedaría 121
10.49 menos 16 sería igual a 121 menos 16. 105,49. Pero no nos interesa b a la 2, nos interesa sin estar elevado a la potencia 2. Por lo tanto, quitamos ese 2 sacando raíz cuadrada al resultado. Y esto nos daría un total de 105,49 y sacamos la raíz cuadrada. Y eso nos da, un momentico aquí, 10.27. 10,27. Por lo tanto, tenemos que B es igual a 10,27. Bien, de todo lo que tenemos ahí ya de conocido del triángulo, desconocemos el valor de uno de los ángulos. Pero sabemos que si nosotros sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, que son los ángulos interiores de un triángulo, esa suma en todo triángulo siempre es 180 grados. Reemplazamos los valores. El ángulo A vale 20, el ángulo C vale 90, nos quedaría faltando el ángulo B. Nuevamente utilizamos despeje y vamos a tener que el ángulo B va a ser 180 menos 20 menos 90. Es decir, que el ángulo B vale 70. 180 menos 110 daría 70. Y tenemos las medidas de todos los ángulos y todos los triángulos de nuestro triángulo rectángulo. De esta forma, respondiendo a las preguntas, el tamaño de la rampa corresponde a 11.7 y la altura y la base de la rampa corresponde a 10.22. Con esto hemos concluido nuestro tema de resolución de triángulos rectángulos.